Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en que estén viendo este video. Hoy vamos a ver el tema de oraciones simples. ¿Para qué? ¿Para qué estudiar las oraciones? ¿Para qué el sujeto, el predicado, las oraciones unimembres y las bimembres? ¿Para qué saber todo eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Una profesora de lengua, en una conferencia, le preguntó a un escritor: ¿y me puede decir de qué le han servido tantas clases de sujeto, predicado, los modificadores directos, los indirectos, los objetos indirectos, los circunstanciales? A lo que él les respondió lo siguiente: un pintor debe conocer muy bien el lienzo y los pigmentos que tiene que usar para poder hacer una obra de arte. Un escultor necesita conocer muy bien el material con el que está trabajando, ¿sí? y sus herramientas. Y así también el escritor necesita tener un dominio absoluto de la lengua, que es su materia prima, para poder moldearla, para poder crear a partir de ella una obra de arte. Sí, yo sé lo que están pensando. Me imagino que no todo el mundo apunta a convertirse en un escritor. Perfecto, perfecto. Pero sí vamos a hacer uso de nuestra lengua hasta que paremos la pata. O no sé, o inventemos una manera mejor, más elaborada de comunicación. Y no nos olvidemos que el dominio de nuestra lengua, que nuestra oratoria es fundamental para triunfar en la vida. Eso nos ayuda a conseguir trabajo, eso nos ayuda a mantenerlo, eso nos ayuda a conseguir una pareja, bueno, a veces. Bueno, a conseguirla. Bueno, no. Bueno, una oración simple se compone por dos elementos fundamentales: un sujeto y un predicado. Obviamente en el caso de que sea una oración bimembre. ¿Qué significa bimembre? Bimembre significa justamente eso, que tiene dos partes o dos miembros, ¿sí? Bimembre. Que tiene dos miembros o dos partes. Bueno, ¿qué es el sujeto? El sujeto vendría a ser el protagonista de nuestra oración. El sujeto hace alusión a quién. ¿De quién hablamos? Vamos a hacer un poco más grande la letra, así podemos verla mejor. ¿Sí? Podemos hablar de quién o de quién hablamos en la oración. ¿Sí? Esa es la pregunta fundamental del sujeto. Y la pregunta que nos hacemos con el predicado, porque el predicado es la trama, ¿sí? Es la trama, es el conflicto de nuestra oración. Y el predicado responde al qué hace o qué le pasa a nuestro protagonista, ¿sí? O sea, al sujeto. Perfecto. Ahora, ¿cómo se compone un sujeto? Un sujeto se compone por, en primer lugar, tenemos un núcleo, o más de un núcleo también puede ser, ¿sí? Que está compuesto por un sustantivo. El sustantivo es el núcleo, es el eje de ese sujeto, es el corazón de ese sujeto, ¿sí? ¿Puede ser otro tipo de palabra? Sí, puede ser un pronombre, puede ser un adjetivo, vamos a ponerlo. Si es un adjetivo, siempre y cuando el adjetivo esté sustantivado. ¿Qué significa que está sustantivado?
ante la ausencia del sustantivo, el adjetivo pasa a cumplir la misma función del sustantivo. Por ejemplo, si yo digo el hombre viejo, en lugar de decir el hombre viejo, digo el viejo tal cosa, ahí ya está reemplazando el adjetivo al sustantivo. Bien. En el caso, bueno, sigamos con los componentes del sujeto, ¿sí? Tenemos también modificadores. ¿Qué son los modificadores? Son aquellos que otorgan algún tipo de atributo y acompañan a ese sustantivo que vendría a ser el núcleo. Tenemos modificadores directos y modificadores indirectos. Los modificadores directos, ¿cuáles serían? Los modificadores directos son aquellos que afectan directamente a nuestro núcleo y serían los artículos y los adjetivos, a los que llamamos muchas veces determinantes, ¿sí? Esos son los modificadores directos. Y los modificadores indirectos son construcciones. ¿Cómo se componen esas construcciones? Esas construcciones se componen por una preposición más un sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo de la, minúscula porque continúa de una oración, de la madre. Entonces, esto porque estamos cerca del Día de la Madre. Se me ha ocurrido. Después, este es un ejemplo. Vamos a ponerlo en cursiva el ejemplo para que se distinga de la teoría. Vamos. Entonces, los modificadores directos, podemos poner también un ejemplo, sería, volviendo al ejemplo del núcleo, si digo hombre viejo, ¿sí? O podemos decir el niño viejo de la madre. Niño viejo. Niño vendría a ser un sustantivo y viejo vendría a ser el adjetivo que está modificando. Si pongo el niño viejo, ahí tenemos otro modificador, ¿sí? Directo. Entonces, modificador directo y modificador indirecto. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro componente podemos tener en el sujeto? En el sujeto también podemos tener aposición. ¿Qué es la aposición? La aposición vendría a ser como una aclaración o como una reformulación del núcleo. Entonces, es fundamental que la aposición esté al mismo nivel del núcleo, ¿sí? Diga lo mismo que el núcleo. Por ejemplo, si yo digo Juan, el carnicero, ¿sí? Cortó los bifes. Me encanta la sabiduría que tienen mis oraciones. Bueno, el carnicero vendría a ser la aposición. Como veremos, tiene la particularidad de que siempre la aposición va entre comas. Pero no nos tenemos que confundir porque no todo lo que está entre comas es una aposición, ¿sí? A ver, aclaremos esto. Si yo digo, por ejemplo, el carnicero, Juan, cortó los bifes, estoy diciendo exactamente lo mismo que lo que dice arriba, ¿sí? Entonces, es más, si yo elimino la palabra, o sea, la construcción, el carnicero, si yo la elimino, Juan cortó los bifes, es exactamente igual a si yo elimino la palabra Juan. Carnicero cortó los bifes, porque Juan es el carnicero. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo voy a dejar para que tengan ustedes ahí el ejemplo, ¿sí? Los ejemplos. Pero, como verán, la aposición está exactamente cumpliendo el mismo significado, tiene el mismo significado que el núcleo. Pasemos ahora a la construcción comparativa. La construcción comparativa es fácil identificarla dentro del sujeto con la preposición como.
¿sí? Con el nexo como. A ver, ¿cómo? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Si yo digo, Juan, como buen carnicero, ¿sí? Distribuyó la carne a todo el barrio, ¿sí? Este tiene un poquito más de sentido que las oraciones anteriores. Bueno, este como buen carnicero, fíjense que yo lo tengo en este caso entre comas, pero no es una posición, es una construcción comparativa, ¿sí? Ahora, estoy comparando a Juan con un buen carnicero, pero no estoy diciendo que como buen carnicero ha distribuido, no estoy diciendo la forma de distribuir la carne, no, simplemente es un atributo que yo estoy otorgándole a Juan, ¿sí? Esa es la construcción comparativa. Voy a apoyar un poco esto. Esa es la construcción comparativa. Ahora, vamos al predicado. Vamos a poner acá predicado. El predicado también da vueltas alrededor de un núcleo, ¿sí? Ese es su eje orbital, núcleo. Vamos a ponerlo con minúscula. Bien, ese núcleo tiene la característica de tratarse de un verbo, ¿sí? Puede ser uno o más núcleos, así como en el sujeto. Por lo tanto, puede ser un verbo o más verbos, ¿sí? Pueden ser verbos, pueden ser frases verbales también. Bien. En el caso del predicado, también podemos tener un predicado no verbal. Si tenemos un predicado no verbal, en ese caso vamos a tener otras palabras que cumplan la misma función del verbo, ¿sí? Pero, a ver, lo vamos a anotar acá. Los no verbales pueden tener un sustantivo marcado como núcleo, ¿sí? Se nos corta la hoja ahí, sube un poquitito. Un sustantivo cumpliendo la función de núcleo puede tener también un adjetivo o un adverbio. Sí, se nos corta. ¿Sí? Vamos a pasarlo por acá. Y este también vamos a pasarlo por allá. Bien, es más, vamos a hacer una cosa. Para que no se corte. Ahí está. Perfecto. Entonces, si es un predicado no verbal, ¿sí? Vuelvo a aclarar. Si es un predicado no verbal, entonces vamos a tener palabras que cumplan la función del verbo. O sea, la función de núcleo, mejor dicho. Así como en el sujeto, si tenemos ausencia del sustantivo, podemos tener un pronombre o un adjetivo que esté reemplazándolo. Así también acá, si el verbo no está, puede ser reemplazado por un sustantivo, un adjetivo y un adverbio. Y aquí la pregunta del millón. Si ustedes tienen un poco, digamos, de memoria y recuerdan que existen las oraciones unimembres, o sea, vamos para arriba, que tengan solamente predicado o solamente sujeto, ¿sí? Entonces, podemos encontrarnos con oraciones que no tengan directamente predicado, o sea, no tengan verbo, no tengan nada cumpliendo la función. Pero ya vamos a ver la diferencia entre un predicado no verbal y una oración unimembre, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Tengan un poquitito de paciencia. Pasamos a otro componente del predicado. El segundo componente del predicado son los objetos. Objeto vendría a ser como una especie de víctima de la acción, ¿sí? Víctima de ese verbo, como aquel que recibe la acción en sí, ¿sí? Vamos a ver con ejemplos lo que estoy diciendo. Si es un objeto directo, vendría a ser, por ejemplo, comió manzanas. Comió manzanas, ¿sí? Este es el verbo. Vamos a ponerlo en negrita el verbo. Y manzanas vendría a ser el objeto directo. ¿Cómo lo identifico? Primero lo identifico porque pregunto, ¿qué comió? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que me hago. ¿Qué comió?
Y acá en el predicado esto es fundamental, porque me voy a guiar por las preguntas, ¿sí? ¿Qué comió? Comió manzanas. Además de esto, podemos también decir, reemplazar la palabra manzanas por las, ¿sí? Las comió. Fíjense que el pronombre las, en este caso, está reemplazando a manzanas, ¿sí? Si nosotros reemplazamos por las, los, la, lo, por esos pronombres, tenemos como resultado el objeto directo, ¿sí? Bien, y la otra manera de identificarlo es decir, comió esto, ¿sí? Ahí está, comió esto. ¿Esto qué es? Las manzanas, ¿sí? Esta es una manera muy rápida de detectar cuál es el objeto directo, ¿sí? Son 3 formas de reconocer al objeto directo. 4 si tenemos en cuenta la pregunta. Bueno, después, ¿qué otro tipo de objeto tenemos? El indirecto, ¿sí? Indirecto. El objeto indirecto, más allá, el objeto indirecto es la pregunta que nos hacemos sería ¿a quién? ¿Sí? Parece fácil con las preguntas guiarnos, pero ¿qué pasa? En algunas ocasiones nosotros si usamos, por ejemplo, si usamos un ejemplo acá de una persona, ¿sí? Llevó a María. Ahí tengo un ejemplo. Si yo digo llevó a María, yo digo ¿a quién? Es la pregunta, ¿a quién? Pero a María, ¿qué es lo que llevó? O sea, fíjense, ¿qué llevó? Llevó a María, o sea, llevó a esa persona, ¿me entienden? Si bien nosotros no ponemos, digamos, esta pregunta, no la hacemos con la persona, con las personas, con los seres humanos, ¿sí? Pero en este caso también tenemos un objeto directo. Ese es objeto directo, que es muy diferente a si yo digo, llevó flores a María. Si yo digo, llevó flores a María sí es objeto directo, indirecto, perdón, ¿sí? Pero si yo digo, llevó a María, lo que llevó es a María. No sé si ven la diferencia. Si yo pregunto, ¿qué llevó acá? La respuesta es flores. Y si yo pregunto, ¿qué llevó acá? La respuesta es a María. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo lo detecto fácil? Simple, con este método que acabo de mostrar ahí. ¿Sí? Este vendría a ser el verbo, lo pongo en negrita, para que se note bien. Y de ahí yo digo, si yo digo las llevó, ¿a qué me refiero? A las flores, ¿sí? Pero si yo digo le llevó, ¿a qué me refiero con le? Al objeto indirecto. Entonces, le llevó flores, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta cuando es indirecto? La mejor forma es transformar por el pronombre. ¿Cuál es el pronombre correcto para el indirecto? ¿El le o el les? Recuerden que acá yo les había dicho que te podían transformar por la, las, lo, a ver, los. Bueno, acá los pronombres correctos para transformar son le y les. Nada más. ¿Sí? Esa es la manera de reconocer el objeto directo del objeto indirecto cuando tiene la preposición a. ¿Sí? Cuando estamos hablando de objetos, como el caso de manzanas, es mucho más fácil reconocer el directo. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de llevó a María, que es lo que yo les decía hace rato, es un poquito más complicado, pero rápidamente lo distinguimos a través del pronombre con el que reemplazamos a esa construcción. ¿Sí? Entonces, si yo digo las llevó, me estoy refiriendo a las flores. ¿Sí? Si yo digo la llevó, no corresponde a esta oración. La llevó, porque no estoy diciendo que llevó a María. ¿Sí? Pero si yo digo, vamos a poner el otro ejemplo que les había puesto hace rato. Llevó a María. Al momento de transformarlo, ¿sí? A ver, ¿en qué lo voy a transformar? Lo voy a transformar en la llevó.
¿Ven la diferencia? Si yo digo le llevó, me refiero a María. Y si yo digo la llevó, me refiero a María, pero en esta otra oración. Entonces, en este caso, este va a ser un objeto directo y en este caso, este va a ser un objeto indirecto. ¿Sí? Bueno, esto lo voy a borrar para que no confunda. Y, a ver, perdón, lo voy a borrar de nuevo. Voy a borrar para que no confunda. Perfecto. Vamos a otro componente del predicado. Otro componente del predicado son los complementos. Me he quedado con la negrita ahí. Ahí está. Complementos circunstanciales. ¿Sí? ¿Qué son los complementos circunstanciales? Los que me indican las circunstancias en las que se produce esta acción. Cuando hablo de circunstancias, estoy hablando de las típicas preguntas de ¿cuándo? ¿Dónde? Ya lo corro. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Sobre qué? ¿Con qué? A ver si me olvido de alguna. Seguramente que sí. Bueno, vamos viendo. Si es un complemento circunstancial que me indica el cuándo, desde cuándo, hasta cuándo, por cuánto tiempo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver, justamente lo acabo de decir, todo lo que tenga que ver con cuándo tiene que ver con tiempo. Entonces, un complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? A ver si alcanza acá. CCT, CCT, ¿sí? Si la pregunta es dónde, a dónde, desde dónde o por dónde, va a ser un complemento circunstancial de, me indica, lugar, ¿sí? Y se va a representar por CCL. Si la pregunta es ¿por qué? Ah, sí, ya me acordé de una. ¿Cómo? Si la pregunta es ¿por qué? La respuesta va a ser la causa. Estoy buscando la causa, ¿sí? Entonces va a ser CC y voy a poner causa. Uy, se me ha quedado. Vamos a checar un poquito la letra si entra ahí. Perfecto, ¿sí? Si dice ¿para qué? Lo que estamos buscando es la finalidad. Finalidad, ¿sí? Entonces, vamos a poner fin, que es lo mismo, es el fin. Vamos a poner CC, fin. Si la pregunta es ¿con quién? Vamos a poner, buscamos la compañía, ¿verdad? Y vamos a poner CC, podemos poner CC CIA, para compañía, ¿sí? Generalmente se pone CC comp, pero bueno, compañía también se representa con el CIA. El sobre qué vendría a ser, estaríamos buscando el tema, ¿sí? Es complemento circunstancial y vamos a escribir tema para que no se confunda con tiempo, ¿sí? Y estos me han quedado demasiado grandes. No, voy a tener que correr un poquito más el material de trabajo. Ahí está. Bien, el espacio de trabajo. Bueno, ahí tenemos complemento circunstancial de tema, el con qué. El con qué es el instrumento con el que nosotros trabajamos. Instrumento o con el que nosotros hacemos algo. CC ins. Uy, tema no. CC. Uy, ¿dónde me fui? Me borré todo. Ahí está. CC ins. Bueno, acá tenemos como respuesta al cómo tenemos un complemento circunstancial de modo, ¿sí? Y la representación es CCM. Ahora, tenemos otro complemento que responde al cuánto, ¿sí? Y la respuesta va a ser de cantidad. ¿Cómo lo representamos? CC cant. Fíjense que hay muchos que tienen con C, CCC, CCC, por eso es que lo completamos para que no cause ninguna confusión. Y finalmente tenemos un complemento circunstancial que no responde a ninguna pregunta, pero que quizás sea el más fácil para identificar. Es la palabrita no.
¿sí? Este es el complemento circunstancial de negación. ¿Mm? Bueno, esos son todos los complementos circunstanciales. Fuera de estos complementos tenemos otros complementos que se llaman complementos predicativos. ¿Sí? Que tenemos de dos tipos, que son obligatorios y no obligatorios. A ver, ahí, obligatorios. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Por lo pronto, ahora lo importante es que ustedes recuerden hasta acá, ¿sí? Hasta acá. Otra cosa con la que se van a encontrar también más adelante van a ser con los complementos que seguramente se van a encontrar antes que los complementos predicativos, son los complementos agentes. El complemento agente es el complemento que solamente tenemos cuando la oración está en voz pasiva, ¿sí? Y voy a aprovechar para poner un ejemplo. De todos modos, este tema lo vamos a ver después. El ejemplo sería, en lugar de decir Juan compró naranjas, ¿sí? Acá tenemos una oración en voz pasiva porque el sujeto realiza la acción de comprar naranjas. En el caso de la pasiva, yo doy vuelta a la oración, la transformo a la oración, haciendo que el sujeto sea el que recibe la acción. Naranjas, pongo las porque no es un nombre propio, las naranjas fueron compradas por Juan. Entonces, esto que está por Juan, que antes era el sujeto y en la voz pasiva se convierte en un complemento del predicado, ¿sí? Este es el predicado, este es el verbo, y este complemento se va a llamar, justamente como he puesto acá, complemento agente, ¿sí? Vamos a sacar la voz activa para que quede bien clarito cuál es el complemento agente en la voz pasiva. Bueno, más adelante vamos a ver con más detenimiento la voz pasiva. Por lo pronto ahora tenemos la oración simple con todos sus componentes. Bueno, con que recuerden eso, vamos a crear precedente para después seguir avanzando y seguir conociendo un poco más de las estructuras de la oración. Recuerden, acá estamos hablando de oraciones simples, ¿sí? Y además, como tienen los dos componentes, van a ser bimembres. Bueno, como acabamos de ver, ¿sí? Hemos estado analizando los componentes de las oraciones bimembres, pero ¿cuáles son las unimembres? Bueno, como lo dice el nombre, estas oraciones son unimembres porque tienen un solo miembro o una sola parte, ¿sí? Esta parte puede ser el sujeto, podemos tener solamente el sujeto o podemos tener solamente el predicado. Recuerden, uno de los dos para que sea unimembre, si no pasa a ser bimembre. Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, tenemos solamente el sujeto? ¿Han visto los títulos de las películas? Bueno, cuando tenemos lo que se llaman construcciones nominales. ¿Qué son las construcciones nominales? Las que no tienen verbo. No verbo. Pero no solamente que no lo tienen al verbo, sino que además no tienen nada que haga referencia a una acción, ¿sí? Ni siquiera sugerida. Por ejemplo, si yo digo la casa embrujada,
¿Qué pasa con la casa embrujada? ¿Qué hace la casa embrujada? Esa U me salió medio rara. Me ha salido embrujada la U. Ahí está. ¿Qué hace la casa embrujada? Nada. ¿Qué le pasa a la casa embrujada? Nada. ¿Sí? La casa embrujada. No hay ninguna alusión a ninguna acción, a ningún suceso, nada en la casa embrujada. ¿Sí? Está la construcción que tiene un artículo, un sustantivo y un adjetivo. No tiene verbos, pero no tiene acción tampoco. Bueno, vamos a pasar, ¿sí?, a la unimembre, que es solamente predicado. ¿Cuál es la unimembre predicado? La que no tiene sujeto, pero no solamente la que no tiene sujeto, sino la que no lo admite, donde no podemos incorporarle un sujeto. Por ejemplo, cuando tenemos algunos eventos climatológicos como llueve. Este verbo no me admite un sujeto. Yo puedo decir el llueve, perdón, ahí, no sé qué me pasa con las U ahora. El llueve. ¿Puedo decir eso? No, no lo admite, ¿sí? Él no puede ir, entonces llueve, queda solito. Llueve en la ciudad, llueve en una noche oscura, lo que sea, pero sujeto, ¿puedo decir quién llueve? No, no puedo, ¿sí? Es diferente a si yo digo, por ejemplo, corre. Si yo digo corre, ¿puedo poner él corre? Sí, sí puedo poner él corre. Si yo pongo él corre, a ver, si yo tengo nada más que la oración corre, ¿sí? Vamos a borrar él. Supongan que ustedes se encuentran con una oración que dice corre, ¿sí? Esa es toda la oración. ¿Yo qué hago? ¿Es unimembre o bimembre? Bueno, veamos. Corre es el verbo. Vamos a ponerle núcleo verbal, ¿sí? Corre. ¿Puedo preguntarme quién corre? Sí, él corre. Él. Por más que el sujeto no esté presente, pero el sujeto se puede reconstruir. Entonces, en este caso tenemos un sujeto que se llama sujeto tácito. ¿Sí? Expreso es el sujeto que está escrito y sujeto tácito es el sujeto que está invisible, o sea, está referido pero no está escrito. Por lo tanto, si yo digo él corre, al tener el sujeto, por más que esté invisible, pero está, ¿sí? Entonces yo voy a tener una oración bimembre, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo acá, este es el predicado. El verbo forma parte del predicado, es el núcleo del predicado. Predicado verbal simple, porque este es un verbo. Ahora, este predicado ¿tiene un sujeto? Sí lo tiene, aunque no esté escrito. ¿Sí? En este caso, yo tengo el predicado, pero ¿puedo ponerle un sujeto? ¿Puedo hacer referencia a un sujeto? No. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, yo tengo una oración unimembre. ¿Sí? Ojo, ¿no? No quiero ver ninguna oración analizada cuando me pongan sujeto tácito y oración unimembre. No. Esta es bimembre. Recuerden, por más que no esté escrito, pero si yo lo puedo reconstruir, ya es bimembre. ¿Sí? Otro caso donde tenemos un predicado solito, o sea, una oración unimembre, otro caso vendría a ser, por ejemplo, con el verbo hay o el verbo haber, ¿sí? Si yo digo hay frutillas, había una persona que me decía, pero frutillas es el sujeto. No, porque yo no puedo decirle a frutillas hay, ¿sí? Frutillas vendría a ser un objeto directo. ¿Qué es lo que hay? Frutillas. Ahora, ¿ese hay admite un sujeto? ¿Puedo decir ellas hay o él hay? ¿Sí? No puedo, no me lo admite. No es algo que tenga la posibilidad de tener una persona, ¿sí?
Entonces, si yo digo hay frutillas, es algo que simplemente pasa. Entonces, este va a ser núcleo verbal. Este va a ser el predicado verbal simple. Y esta va a ser una oración unimembre. ¿Queda claro? Estos son dos ejemplos de lo que ustedes pueden encontrar, ¿sí? Ya sea con eventos climatológicos que no admiten sujeto o con un verbo que no admite sujeto, ¿sí? Entonces, repasando todo, oraciones unimembres son las que tienen una sola parte, sujeto o predicado, ¿sí? El sujeto, cuando son construcciones nominales, no tiene verbo, pero tampoco tiene ninguna sugerencia de acción. La casa embrujada no me designa absolutamente ninguna acción. Y es solo predicado cuando tenemos o un evento climatológico, ¿sí?, que no admite un sujeto, o cuando tenemos un verbo que no admite un sujeto, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes pueden reconstruir el sujeto, entonces es un sujeto tácito y la oración pasa a ser bimembre, porque el sujeto invisible sigue estando, ¿sí? Bueno, ese era un recordatorio para que no se lo olviden, ¿sí? Y espero que les haya quedado claro el tema. Cualquier duda que tengan, me la dicen. Creo que está completo lo de las oraciones simples. De todos modos, a medida que vayan pasando los años, van a ir complejizándose un poco más y van a ver otros temas, como por ejemplo la oración pasiva, los predicativos, ¿sí?, que he mencionado anteriormente en el video. Es fundamental que este tema de las oraciones simples, primero, que sea muy practicado, porque cada oración es única, entonces nos puede presentar dificultades, ¿sí? Si bien yo he utilizado ejemplos, pero ustedes pueden encontrar por ahí situaciones donde hay que ver. Y de ahí, otra cosa, esto que están viendo es la base de muchos estudios posteriores. Así que yo les recomiendo que a esto les quede bien claro. Por más que tengan que llamar todo el día preguntando pequeñeces, las pequeñeces hacen a la grandeza. Buen consejo. Bueno, porque se lo digo yo. Bueno, gente, me despido y espero que haya quedado todo clarito. ¡Hasta la próxima!